Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1651 Lágrimas que brotan. El suona sonó cuando la bestia compañera que cargaba contra la abeja pareció repentinamente encadenada. Sus movimientos se volvieron anormalmente lentos. Además, parecía haber una fuerza descendente que gradualmente atrajo a la bestia compañera al suelo. Mientras la abeja tocaba el suona, esquivaba fácilmente los ataques de la bestia compañera. Youwen Wen y compañía ya estaban muy lejos del campo de batalla, pero el sonido del suona les hizo hundir las rodillas. Se inclinaron hacia adelante con la urgencia de arrodillarse. ¿Qué les pasa en la cara?, gritó de repente Yuyan. Youwen y Xiao no sintieron nada raro, pero al mirarse, se dieron cuenta de que las lágrimas habían caído inconscientemente por las comisuras de los ojos y corrían por sus mejillas. Youwen se secó las lágrimas de la cara, pero todavía había lágrimas filtrándose por las comisuras de sus ojos. Reiners. Tú también. Xiao miró a Yuyan y dijo con voz profunda. Yuyan extendió la mano para secarse las lágrimas. De hecho, se dio cuenta de que ya habían brotado lágrimas en su rostro en algún momento. No pudo evitar mostrar una expresión de horror. Es el poder de esa música. Youwen circuló por el dominio del maestro con todas sus fuerzas, esperando bloquear el sonido que venía de la distancia, pero no pudo. El sonido del suona parecía resonar en su cabeza, provocando que sus lágrimas fluyeran cada vez más. Yuyan y Xiao estaban aún peor. Ya estaban cubiertos de lágrimas. Lo que era aún más aterrador era que sentían que sus rodillas se hundían cada vez más. Sus cuerpos estaban al borde del colapso, como si fueran a arrodillarse en cualquier momento. Auge. La bestia compañera, en el campo de batalla, cayó sobre el planeta. Sus rodillas se doblaron mientras su fuerza estallaba constantemente, como si resistiera una fuerza invisible. El rostro de la bestia compañera era igual al de Youwen y compañía. Ya estaba cubierto de lágrimas. Sus enormes ojos estaban constantemente llenos de lágrimas, como si experimentara una profunda tristeza. Maldita sea, no debemos arrodillarnos o moriremos. Al ver a la bestia compañera luchando con todas sus fuerzas por no arrodillarse, Xiao tuvo un mal presentimiento. Intentó con todas sus fuerzas evitar que sus rodillas se doblaran, pero fue en vano. Sus piernas se doblaron lentamente. Youwen y Yuyan estaban igual. Mientras lloraban, hicieron todo lo posible por mantenerse en pie, evitando arrodillarse. Sus esfuerzos fueron decepcionantes. Youwen probó varios métodos, pero ninguno funcionó. Al ver que la bestia acompañante no podía escapar del poder mágico de la música, supo que los poderes ordinarios eran inútiles. Si incluso la bestia compañera de la calamidad superior no podía soportar el sonido, era aún más difícil para ellos soportarlo. Al ver que sus rodillas se acercaban al suelo, Youwen apretó los dientes e invocó a los cientos de miles de espíritus de notas musicales. Luego, usó el arpa dorada para controlarlos y les hizo tocar la música de burbujas que había escuchado junto a la piscina. Youwen no sabía si serviría de algo. Simplemente lo consideró un último recurso. Quizás el resultado aceleraría su arrodillamiento, pero a estas alturas, no había otra opción. Solo podía intentarlo. Después de invocar a los esprites de notas musicales y al arpa dorada, sorprendentemente no se vieron afectados por el sonido mágico, lo que le dio a Youwen algo de esperanza. Bajo el control del arpa dorada, los esprites de notas musicales comenzaron a reproducir la música de la burbuja. Era extraño. Era claramente la misma música, pero los efectos de los esprites de notas musicales eran distintos a los de la suona. Las ondas sonoras producidas por los cientos de miles de esprites de notas musicales, combinadas con la música del suona, hicieron que Youwen y compañía lloraran a mares. Sus rodillas se hundieron repentinamente, a casi 30 centímetros del suelo. Mierda, Youwen, ¿qué diablos estás haciendo? Yuyan no pudo evitar maldecir del susto.
Yu Wen rápidamente hizo que los sprites de notas musicales dejaran de sonar. Había previsto esta posibilidad, pero nunca imaginó que sería la peor situación. Yu Wen, haz que tus sprites de notas musicales sigan reproduciendo esa música, dijo Xiao de repente. Yu Wen se quedó desconcertado al principio, pero de inmediato se le ocurrió algo. Xiao también dijo, no dejes que su ritmo sea el mismo que el del suona. Tócalo desincronizado. Yu Wen ya había empezado a hacerlo. Aunque no sabía si sería efectivo o si los haría arrodillarse más rápido, el resultado era el mismo si no hacía nada, solo se arrodillarían más despacio. Entre la música del arpa dorada, una parte de los cientos de miles de sprites de notas musicales producía música rítmica. La melodía era la misma que la de la suona, pero el ritmo estaba desincronizado. Los espíritus de notas musicales que llenaban el cielo rodeaban a Yu Wen y compañía mientras danzaban como incontables mariposas. Las ondas sonoras resonaban constantemente a su alrededor. Yu Wen y compañía estaban tan nerviosos que tenían la frente cubierta de sudor. Aún les caían lágrimas, y Yu Wen estaba listo para ordenar a los sprites de notas musicales que dejaran de tocar en cualquier momento. Sin embargo, tras la música, sus rodillas no se hundieron de repente. Al contrario, se hundieron mucho más despacio, sus lágrimas también fluyeron menos. Es efectivo. Yu Wen estaba rebosante de alegría y ordenó rápidamente a todos los sprites de notas musicales que actuaran juntos. Las ondas sonoras resonaban constantemente. Como el ritmo estaba desincronizado, producía una sensación muy discordante con la música del suona. Aunque Yu Wen y compañía aún podían oír la música del suona y sus lágrimas seguían fluyendo, la velocidad a la que fluían se había reducido significativamente. La fuerza que les hacía hundir las rodillas se había debilitado considerablemente, permitiéndoles apenas soportar la presión y no seguir hundiéndose. Yu Wen se encontraba en un dilema. La música de burbujas combinada con los cientos de miles de sprites de notas musicales era realmente efectiva. Si usaba este poder para ayudar a la bestia acompañante, podría liberarla de las restricciones de la música. Incluso podría darle la fuerza para luchar. El problema era que las dos bestias compañeras no servían para nada. Una quería salvar su vida mientras tocaba la trompeta, mientras que la otra quería salvar su vida incluso sin tocarla. No importa a quién ayudó Yu Wen, el resultado final podría no ser bueno. Después de algunas dudas, Yu Wen controló el arpa dorada e hizo todo lo posible para controlar las ondas de sonido cerca de ellos, evitando que los poderes de los sprites de nota musical afectaran a la bestia compañero. La bestia compañera sin duda los mataría. La abeja solo había mostrado animosidad hacia ella y no los había atacado. Yu Wen decidió apostar por la abeja. Tomar una decisión así era en realidad igualmente arriesgado. Esto se debía a que la abeja poseía el suona, que parecía un tesoro. Era muy probable que se tratara de la bestia compañera parásita. Podía parasitar a otros y apropiarse de sus nutrientes o incluso de sus vidas. Era imposible que fuera una bestia compañera dócil. Tras matar a otra bestia compañera, era muy probable que matara a Yu Wen y compañía. Sin embargo, llegados a este punto, tenía que tomar una decisión. El resto dependía del destino. Bajo el mágico sonido del suona, las rodillas de la bestia acompañante se acercaron al suelo. Ni siquiera alguien tan poderoso como ella podría soportar la música divina. Estallido. Una de las rodillas de la bestia compañera se arrodilló en el suelo, produciendo fracturas en el suelo que se extendieron por varios kilómetros. Capítulo 1652 Muerto. La bestia compañera continuó persistiendo mientras disparaba dinero del tesoro repetidamente, pero no pudo eliminar el poder que le afectaba. El dinero del tesoro que salió volando fue esquivado fácilmente por la abeja que soplaba el suona. Estallido. Con otro fuerte golpe, la otra pierna de la bestia compañera se arrodilló en el suelo. Sus manos presionaron el suelo destrozado mientras mostraba los dientes y forcejeaba con todas sus fuerzas, pero no podía levantarse por ningún motivo. Sus ojos ya estaban distorsionados mientras las lágrimas caían. También ocurrió una escena extraña, llamas negras comenzaron a elevarse desde el cuerpo blanco como el jade de la bestia compañero.
Cada centímetro de su cuerpo parecía emitir un gas negro transparente. El gas negro era imperceptible, como si fuera un aura de muerte proveniente del inframundo. Emitía una aura siniestra. A medida que el gas negro ascendía, la vitalidad de la extremadamente poderosa bestia compañera se agotó rápidamente. Incluso su energía esencial se debilitó rápidamente. El cuerpo, que parecía tallado en jade blanco, también envejecía y se marchitaba. En un instante, el cuerpo de la bestia compañera parecía estar a punto de convertirse de joven a anciano. Su cuerpo, similar al jade, estaba cubierto de arrugas. El color blanco original se tornó gradualmente amarillo, como el color de los periódicos viejos que habían sufrido el paso del tiempo. Zhao Wen y compañía se alarmaron al ver esto. Se alegraron en secreto de no haberse arrodillado. De lo contrario, ya estarían muertos. Sin embargo, incluso si los espíritus de la nota musical pudieran resistir temporalmente el sona de la abeja, Zhao Wen y compañía no podrían escapar. Una vez que la bestia acompañante muriera, probablemente les tocaría el turno. Aunque Zhao Wen ya había decidido apostar por la abeja, no se sentía seguro al ver la situación. Incluso tenía la intención de ayudar a la bestia compañera a ganar tiempo manteniéndola bajo control. Sin embargo, Zhao Wen finalmente desistió de la idea. El ejército de espíritus de notas musicales no pudo resistir el sona. Incluso si estuviera dispuesto a ayudar a la bestia compañera, podría no ser de mucha ayuda. En cambio, podría enfadar a la abeja. Quizás la abeja no quería sus vidas al principio, pero al darles una mano, podría terminar empeorando las cosas. Además, Zhao Wen tenía otros planes. Si la abeja de verdad quería matarlos, Zhao Wen sin duda acabaría arrodillándose. Era improbable que su providencia vital se quedara de brazos cruzados. Después de todo, no era él quien se arrodillaba, sino que se veía obligado a hacerlo. Con el temperamento de suspiro del rey, ¿cómo podría tolerar algo así? En cuanto a si el suspiro del rey podría soportar la música del sona, eso era algo que Zhao Wen desconocía. Cuando llegara el momento, solo podía dejarlo en manos del destino. Por lo que parece, lo más probable es que muramos aquí hoy. Yuyan miró a Zhao Wen y dijo, no tengo ningún objetivo ni deseo en la vida. Lo único que lamento es no haber podido derrotarte personalmente. ¿Por qué sigues pensando en eso en un momento como este? Es mejor que pienses en cómo sobrevivir. Zhao Wen se quedó sin palabras. ¿Qué clase de persona era? En ese momento, todavía estaba pensando en esos asuntos. Es precisamente porque es difícil saber si viviremos. Podríamos morir inmediatamente. Si no lo aclaro ahora, no moriré feliz, dijo Yuyan. Zhao Wen pensó, ¿a quién le importa ser feliz muerto? Nunca he oído hablar de nadie que sea feliz muriendo. Xiao, ¿tienes alguna idea? Zhao Wen ignoró a Yuyan y se giró para mirar a Xiao. Xiao frunció el ceño y reflexionó un momento antes de decir con seriedad, di lo que quieras. Podría ser una forma de desahogarte. Zhao Wen se quedó aún más sin palabras, pero pensándolo bien, les preguntó a Yuyan y Xiao, ya que estamos a punto de morir, ¿podrían decirme si Ouyang Ting, a quien capturaron, sigue vivo? ¿Por qué lo capturaron? La mirada de Zhao Wen se posó principalmente en Yuyan. Sentía que este tipo era bastante confiable. En ese momento, incluso podría decir la verdad. En cuanto a Xiao, Zhao Wen no se atrevió a creer sus palabras ni siquiera en el momento de su muerte. Viva. No me preguntes nada más. No lo sé, dijo Yuyan. Zhao Wen no pudo evitar alegrarse al ver que Yuyan no parecía mentir. Mientras siguiera vivo, aún habría una posibilidad de rescatarlo en el futuro. Además, por las palabras de Yuyan, Xiao parecía saber más. Por lo tanto, lo miró fijamente. Xiao dijo sin expresión alguna, aunque muera, me llevaré los asuntos relacionados con Tierra Santa a la tumba. Además, puede que no muramos. ¿Tienes una solución? Los ojos de Yuyan y Zhao Wen se iluminaron. Es muy sencillo. Mientras esa abeja no quiera matarnos, naturalmente no tendremos que morir, dijo Xiao con indiferencia. No hace falta que me lo digas. Yo también lo sé.
Zhou Wen estaba algo exasperado. Solo pudo preguntarle a Yuyan, ¿de dónde vienen ustedes, los santos? ¿Por qué son tan leales a Tierra Santa? ¿Nunca has pensado que Tierra Santa está esclavizando a los de tu especie? Yuyan negó con la cabeza y dijo, los supuestos seres del mismo tipo son simplemente formas de vida desconocidas. ¿Qué los diferencia de otras criaturas desconocidas? ¿Qué tienen que ver sus vidas con nosotros? Aunque Zhou Wen no estaba de acuerdo con la teoría de Yuyan, desde el punto de vista de Yuyan, lo que dijo tenía sentido. Los santos habían sido criados por la Tierra Santa desde su juventud. Su entorno vital era diferente al de los humanos comunes, por lo que era normal que no se identificaran con la humanidad. Justo cuando Zhou Wen estaba a punto de preguntar algo, de repente oyó un rugido prolongado. Vio a la bestia compañera rugiendo al cielo. Su cuerpo ya había llegado a su límite. Lo que emanaba de sus ojos no eran lágrimas, sino sangre. Además, la sangre ya se había secado. Esta era una bestia compañera. Si hubiera sido una criatura de Menschenel común y corriente, habría muerto hace mucho. Tras este largo rugido, la bestia compañera perdió por completo su resistencia. La fuerza de la música la arrancó y su cabeza se estrelló contra el suelo como si se estuviera postrando. Con esta reverencia, su cuerpo se desintegró al instante. La mayor parte de su cuerpo se transformó en gas negro que se elevó y se condensó en el aire en su forma de bestia compañera. Luego, se elevó lentamente hacia el cielo y se disipó poco a poco. Algo cayó de donde estaba la bestia compañera. El extraño cristal tenía muchas caras. Algunas tenían grabados patrones extraños. Zhou Wen encontró los patrones bastante familiares. Al observarlos con atención, uno de ellos era el dinero de la caída del tesoro. Otro símbolo era el monstruo electromagnético. Algunas caras tenían líneas sin un patrón completo. Sin embargo, los conceptos que contenían las líneas eran vagamente similares a los del inmortal volador trascendente de Zhou Wen y el arte de la trayectoria de Xiao. ¿Es esta la esencia de grado calamidad de la bestia compañera? Zhou Wen miró el cristal y pensó. Capítulo 1653 Objetivo. Zhou Wen deseó poder abalanzarse de inmediato y arrebatar la esencia de la calamidad. Era una esencia de la calamidad de nivel celestial, y no una ordinaria. Sin embargo, Zhou Wen no se atrevió a dar un paso. No se hacía ilusiones ante la abeja. Conservar su vida ya era su mayor deseo. La abeja apartó la zona de su boca y dejó de jugar. Sin embargo, antes de que Zhou Wen y compañía pudieran dar un suspiro de alivio, la abeja batió sus alas y voló hacia ellos. La abeja no voló rápidamente ya que aterrizó lentamente. Zhou Wen y compañía no se atrevieron a moverse. Solo sus ojos se movieron mientras observaban a la abeja. Esta sostenía el zona y flotaba en el aire mientras aterrizaba lentamente sobre la esencia de la calamidad. Los nervios de Xiao y Yuyan se calmaron un poco. Hasta ese momento, la abeja no parecía tener intención de matarlos. Xiao y Yuyan no temían a las criaturas de grado calamidad. Incluso contra las extrañas bestias compañeras de antes, tenían la capacidad de luchar a muerte. Sin embargo, el poder del Sona ya había superado los límites de una criatura de grado calamidad. Casi murieron por las ondas expansivas de la música del Sona, no había necesidad de discutir la posibilidad de enfrentarlo de frente. La pequeña abeja no fue suficiente para asustarlos, pero el Sona los aterrorizó. Incluso Zhou Wen no fue la excepción. Aunque Zhou Wen aún tenía un último as bajo la manga, ni siquiera él sabía lo útil que sería. Por lo tanto, era mejor no dejar que las cosas llegaran a ese punto. Los tres observaron cómo la abeja volaba hacia la esencia de la calamidad. Extendió sus garras y la agarró, levantando el extraño cristal. La abeja claramente carecía de la habilidad de la bestia compañera. No podía devorar directamente la esencia de la calamidad. La abrazó y quiso absorber la energía que contenía. Esa abeja podría no ser la bestia compañera parásita, sino la bestia compañera nacida en este planeta, dijo Xiao de repente. ¿Por qué? Zhou Wen y Yuyan quedaron desconcertados. Siempre habían imaginado que la abeja era la bestia compañera que había parasitado a la bestia compañera de este planeta. Después de todo,
tenía un artefacto divino en la mano. Parecía corresponder a la bestia compañera parásita. Xiao dijo, ¿no te diste cuenta de que este planeta no cambió después de que murió esa bestia compañera? You Wen y Yu Yan inmediatamente se dieron cuenta del problema cuando escucharon a Xiao decir eso. Una vez que nacía una bestia compañera de un planeta, este sufría un impacto devastador y explotaba. Era muy probable que la mitad explotara como Venus. Sin embargo, cuando apareció la bestia compañera, aunque desencadenó algunos cambios en el planeta, este funcionó normalmente incluso después de su muerte. En cuanto a los cambios y daños en la superficie del planeta, fueron relativamente insignificantes. En ese caso, esa bestia compañera no parece una bestia compañera nacida en este planeta. No tiene ninguna conexión con este planeta, dijo Yu Yan tras reflexionar un momento. Si esta abeja es la bestia compañera nacida en este planeta, ¿por qué el artefacto divino arrebatado por la bestia compañera parásita estaría en sus manos?, preguntó Yu Wen tras reflexionar. Aunque también sentía que la bestia compañera no se parecía a la bestia compañera nacida en este planeta, no podía explicar este problema. Esto no es difícil de explicar. Después de que la bestia compañera parasitara el interior del planeta, no pudo controlar por completo a la bestia compañera producida por el propio planeta. En cambio, le arrebataron el artefacto divino. O mejor dicho, tuvo una razón que le obligó a abandonarlo. Dejó que la bestia compañera producida por el planeta se llevara el botín. Probablemente sea algo así. No es fácil adivinar la situación exacta. Xiao hizo una pausa antes de continuar. La razón por la que dije que la abeja es la bestia compañera nacida en este planeta es solo una parte de la respuesta. Otra razón importante es que, aunque las habilidades de esa bestia compañera son extrañas, su fuerza no es compatible con este planeta. Esta abeja es diferente. Su fuerza resuena vagamente con la de este planeta. Su poder resuena con este planeta. ¿Por qué no lo descubrí?, preguntó Yu Yan, perplejo. La superficie de este planeta está cubierta de glaciares. La bestia compañera que se creó debería tener poderes elementales de hielo, ¿verdad? Esa abeja no parece tener poderes elementales de hielo, ¿verdad? No es un poder del elemento hielo, dijo Yu Wen tras reflexionar. Xiao tiene razón. Esa abeja sí tiene una conexión intrínseca con este planeta. Hasta ahora, esta conexión ha sido constante. ¿Qué es eso? Yu Yan todavía no entendía de qué conexión estaban hablando Xiao y Yu Wen. Eres demasiado lento, explicó Xiao con impotencia. ¿No te diste cuenta de que las restricciones de este planeta no se han eliminado? Si esa bestia compañera realmente nació de este planeta, incluso si el planeta no explotó después de su muerte, las restricciones deberían haberse eliminado. Ya veo. Yu Yan a veces sufría de lentitud. Era su naturaleza, pero cuando se encontraba en una situación, sus pensamientos eran más profundos que los de una persona normal. Si la abeja es realmente la bestia compañera nacida de este planeta y posee el artefacto divino arrebatado en la mítica batalla, y ahora que ha matado a la bestia compañera parásita, ¿no estaríamos en mayor peligro?, preguntó Yu Yan. Xiao suspiró y dijo, en efecto. A menos que no le interesemos en absoluto, nuestra situación es aún más peligrosa que ser perseguidos por esa bestia compañera. Mientras los tres hablaban, las garras de la abeja abrazaron la esencia de la calamidad, que batió sus alas y voló hacia ellos. El corazón de Yu Wen se heló de inmediato. Xiao y Yu Yan tampoco lo tuvieron fácil. Aunque la abeja no tocó la trompeta ni hubo restricciones musicales, podían moverse con libertad. Las restricciones del planeta aún existían. Mientras no pudieran abandonar este planeta, incluso si se transmitieran instantáneamente al otro extremo, no serviría de mucho. Una vez que sonara el sona de la abeja, todavía tendrían que arrodillarse. Ahora, Yu Wen solo podía alegrarse de que esta cosa no hubiera aparecido en la Tierra. De lo contrario, con el sonido del sona, el 99% de la humanidad habría muerto. No había mucha gente que aguantara hasta arrodillarse y postrarse. Escapar fue inútil, así que ninguno del trío se movió. Sus 6 ojos miraban fijamente a la abeja que se acercaba lentamente.
Zhou Wen sentía cada vez más que algo andaba mal porque la abeja volaba directamente hacia Ao. A él. De hecho, la pequeña abeja voló frente a él sin intención de continuar su vuelo. Dio varias vueltas alrededor de Zhou Wen como si lo estuviera evaluando. Los músculos de Zhou Wen se tensaron mientras se preparaba para luchar hasta la muerte. Sin embargo, la abeja no atacó a Zhou Wen. Tras dar varias vueltas, se alejó volando. Tras volar una corta distancia, la abeja se detuvo de repente. Levantó su zona y sopló, apuntándolo hacia Zhou Wen. Capítulo 1654. Diferentes melodías. Zhou Wen se asustó de inmediato. Mientras se retiraba con todas sus fuerzas, ordenó al arpa dorada que reuniera la fuerza de cientos de miles de espíritus de notas musicales para repeler la música zona de la abeja. Sin embargo, Zhou Wen sabía muy bien que ni siquiera el poder de cientos de miles de espíritus de notas musicales y el arpa dorada podía igualar el zona de la abeja. Después de todo, era un poder que podía matar fácilmente a criaturas de nivel celestial. Zhou Wen ya estaba decidido a arrodillarse. Solo podía depositar sus esperanzas en el suspiro del rey. Sin embargo, Zhou Wen se quedó atónito al oír el zona. Esto se debió a que la música producida por la abeja era algo diferente a la que había escuchado antes. Si la melodía que Zhou Wen había escuchado antes era la llamada de la muerte, llena de dolor, la que escuchaba ahora no le causaba tristeza en absoluto. Incluso le hacía sentir feliz. Los dos extremos de la música, uno triste, otro alegre, se interpretaron con el mismo instrumento. Fue realmente increíble. Además, Zhou Wen no sintió el impulso de suicidarse por el instrumento musical de la abeja. Aunque la energía esencial en su cuerpo se agitó con la música, no fue la agitación de una explosión. En cambio, fue un impulso indescriptible. Su energía esencia se activó anormalmente, pero esta actividad no le causó ningún daño. La única diferencia era que el cuerpo de Zhou Wen estaba igualmente restringido por esa música. Ignorando la transmisión instantánea, incluso moverse era extremadamente difícil. Afortunadamente, Zhou Wen no sintió la fuerza que lo hizo caer de rodillas. Sin embargo, pensándolo bien, sintió que algo andaba mal. Si se arrodillaba, podría activar el suspiro del rey. Ahora que no tenía que arrodillarse, no significaría eso que ni siquiera podría activar el suspiro del rey. Ni siquiera podría usar su última carta del triunfo. Mientras Zhou Wen pensaba, vio a la abeja soplando el zona mientras giraba y volaba lentamente en otra dirección. Xiao, Yuyan y Zhou Wen estaban encantados. Si esta abeja no hubiera planeado quitarles la vida y simplemente se hubiera ido, podrían haber sobrevivido. Sin embargo, para su sorpresa, cuando la abeja se dio la vuelta y se fue volando, sus cuerpos siguieron el vuelo de la abeja sin control. El arpa dorada orquestó cientos de miles de sprites de notas musicales en una sinfonía, pero no afectó la melodía que tocaba la abeja. Después de todo, esta era completamente diferente a la melodía anterior. Zhou Wen nunca la había escuchado, así que era demasiado tarde para aprenderla. ¿Qué quiere? Zhou Wen estaba alarmado y desconcertado, sin saber si era una bendición o una maldición. Si la abeja de verdad los quería muertos, podía simplemente tocar la melodía de la muerte. No había necesidad de hacerlo. Sin embargo, si la abeja no quería matarlos, podía simplemente liberarlos. ¿Por qué tenía que tocar una melodía tan extraña? El trío se vio obligado a seguir a la abeja. Debido a las restricciones de la música, solo podían caminar por el suelo, no volar. Este planeta quedó cubierto de fallas glaciares y escombros tras la batalla. Mientras avanzaban, no podían cambiar de dirección. Ocasionalmente chocaban con hielo y rocas, e incluso caían al fondo del acantilado, dejándolos en un estado lamentable. Afortunadamente, los tres tenían un físico fuerte. Su aspecto era patético, pero no sufrieron mucho daño. ¿A dónde crees que nos lleva esta abeja? No me digas que quiere llevarnos a su nido y almacenarnos como reserva de alimento, dijo Yuyan con una expresión extraña. Zhou Wen pensó por un momento y sintió que las palabras de Yuyan no sonaban bien, pero después de pensarlo detenidamente, tenían sentido. La abeja no era la bestia compañera.
No poseía una habilidad devoradora extremadamente poderosa. No podía devorar ni digerir directamente la esencia de calamidad de la bestia compañera, y mucho menos devorarlas a las tres. Parecía razonable llevárselos de vuelta y usarlos como reserva de alimentos. Ese santo Dios tuyo es tan ingenioso, ¿no te dejó algún plan B antes de que vinieras?, preguntó Yoú Wen. Si tuviéramos medios, los habríamos usado hace mucho tiempo. Habríamos esperado hasta ahora. Xiao frunció los labios y dijo, sin embargo, creo que esta abeja podría no tener malas intenciones hacia nosotros. Al menos, no debería tener malas intenciones hacia Yuyan ni hacia mí. Yoú Wen se deprimió aún más al oír eso. Xiao tenía razón. La abeja había estado persiguiendo a Yoú Wen desde el principio. Xiao y Yuyan solo habían estado implicados. Yoú Wen, ¿hay algo especial en ti que atrajo a esa abeja?, preguntó Xiao a Yoú Wen. Si realmente hay algo en mí que le guste, ¿crees que no lo arrebatará directamente?, dijo Yoú Wen enojado. Xiao pensó un momento y sintió que Yoú Wen tenía razón. Si a la abeja le gustaba algo de Yoú Wen, podría matarlo y arrebatárselo. No había necesidad de tomarse tantas molestias. Si no le ha gustado nada, podría haberle gustado a ti. Mientras Xiao avanzaba involuntariamente, evaluó a Yoú Wen de lado como si quisiera averiguar qué era lo que atraía a la abeja. Al escuchar a Xiao, Yuyan dijo como si hubiera comprendido algo, si la abeja es realmente una bestia compañera nacida de este planeta, entonces la energía de este planeta le fue proporcionada originalmente. Ahora, al menos la mitad ha sido absorbida por esa bestia compañera, impidiéndole evolucionar por completo. Ha elegido a Yoú Wen y quiere usar su cuerpo para parasitar. El rostro de Yoú Wen palideció al instante al oír eso. Había una ligera posibilidad en las palabras de Yuyan. Al imaginar la escena de la abeja perforando su cuerpo y royendo lentamente sus órganos, Yoú Wen no pudo evitar temblar. Ni hablar. En cuanto a físico y nivel, ustedes son mucho más fuertes que yo. Si quiere parasitar a alguien, debería parasitar sus cuerpos. No debería ser yo, dijo Yoú Wen. No tiene por qué ser así. Quizás a la abeja le guste un anfitrión tan talentoso como tú, dijo Xiao. Tengo un talento increíble. Soy una persona común y corriente, dijo Yoú Wen apresuradamente. Ordinario. Yuyan y Xiao lo miraron de reojo. No lo creían. El poder de dominio de Yoú Wen claramente no había alcanzado la perfección celestial. Ni siquiera era tan completo como un dominio infernal, pero su poder de dominio era capaz de combatir a una existencia celestial. Además, poseía múltiples dominios. Lo más aterrador era que no había rastro alguno de los genes del guardián ni de ninguna otra criatura. Era como si fuera un humano de pura sangre que había alcanzado el grado de calamidad. Si a esa persona todavía se la llamaba una persona común y corriente, en realidad no sabían quién más en este mundo era extraordinario. Mientras los tres hablaban, la abeja ya había volado hacia una grieta del glaciar. Los tres no pudieron evitar caer. Boom. 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 Los tres cayeron al fondo de la grieta y abrieron 3 cráteres de hielo. Al salir de ellos, se dieron cuenta de que la abeja había dejado de jugar y estaba observando una caverna de hielo. Yoú Wen siguió la mirada de la abeja y, al ver la escena dentro de la cueva de hielo, abrió los ojos de par en par y la boca de par en par. Casi gritó. Capítulo 1655 Reencuentro con Tsukuyomi. Tsukuyomi no está muerto. Yoú Wen se sorprendió gratamente al ver a Tsukuyomi sentado con las piernas cruzadas en la caverna de hielo. Tsukuyomi no podía moverse. Además, se había visto envuelta en aquella batalla trascendental. Yoú Wen imaginó inicialmente que probablemente había sufrido una desgracia. Nunca esperó volver a ver a Tsukuyomi. Aunque su situación no pintaba bien, seguía viva. Mientras estuviera viva, todo estaría bien. Tsukuyomi se sentó con las piernas cruzadas en la caverna de hielo y distribuyó su fuerza de luz lunar como si sanara sus heridas. No había lesiones visibles en su cuerpo. Probablemente había sufrido alguna perturbación durante su evolución y sufría lesiones internas. ¿Por qué vino la abeja a Tsukuyomi? ¿Será que quiere acabar con todos nosotros?
La mente de Youwen se aceleró, sin importarle en absoluto, mientras advertía a Tsukuyomi en voz alta. Sin embargo, la voz de Youwen no pudo entrar en la caverna de hielo porque la abeja había comenzado a tocar su zona de nuevo. El sonido de la zona ahogó de inmediato la voz de Youwen. Ignorando a Tsukuyomi, que estaba lejos en la caverna de hielo, incluso Xiao y Yuyan, que estaban cerca, no podían escuchar lo que estaba gritando. En cuanto sonó el zona, los cuerpos del trío recuperaron el control. Por mucho que se esforzaran, no pudieron escapar de su control. Ni siquiera la escritura de la apertura celestial del Anciano Supremo y el dominio del Maestro sirvieron de nada. La protección contra el mal del oyente de la verdad no surtió efecto. Youwen no pudo descifrar a qué categoría pertenecía el poder del zona. Youwen no pudo evitar acercarse a la abeja, pero enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Caminó hacia la abeja bajo el control de la música, pero Xiao y Yuyan no se acercaron. Permanecieron donde estaban. Youwen incluso podía ver a Xiao y Yuyan esforzándose al máximo por mover sus cuerpos, pero no podían moverse en absoluto. Permanecían firmes en su lugar, como si los hubieran clavado allí. Se acabó. Será como dijo Yuyan. Esta abeja quiere parasitarme. Youwen sintió un escalofrío en la espalda. Innumerables pensamientos le rondaban la mente. Justo cuando pensaba en cómo escapar del control de la abeja, vio a Tsukuyomi siendo forzada a salir de la caverna de hielo. Tsukuyomi también vio claramente a Youwen. Abrió la boca como si le estuviera diciendo algo, pero debido a la influencia del zona, Youwen no pudo oír lo que decía a pesar de la corta distancia. Parecía bastante alarmada, probablemente señal de que no sabía qué había sucedido. Youwen lamentaba no haber aprendido a leer los labios. Si supiera leer los labios, al menos sabría lo que decía Tsukuyomi y así no se sentiría abrumado por la ansiedad. Los dos caminaron hacia la abeja. Al acortarse la distancia, Youwen apenas pudo oír las palabras de Tsukuyomi. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Tsukuyomi en pánico. Es una larga historia, dijo Youwen con una sonrisa amarga. Habían sucedido demasiadas cosas entre tanto, lo que hacía imposible hacer un resumen rápido. Ignoren eso por ahora. Veamos si hay alguna forma de escapar del control del zona. Youwen solo esperaba que Tsukuyomi tuviera una forma de escapar de la música del zona. Tsukuyomi debería haber estado en el nivel infierno antes. Tras absorber el poder de la cuenca de esencia lunar, si no pasaba nada en el proceso, debería estar en el nivel celestial. Ahora, desconocía su situación o si había avanzado a la perfección. Si ya estaba en el nivel celestial, podría tener una solución. Ya lo intenté, pero ninguno funcionó. Ese sonido es demasiado extraño. No puedo afectarlo con poderes de sonido ni con poderes espaciales, dijo Tsukuyomi negando con la cabeza. Mientras hablaban, ya habían caminado hasta un punto a menos de 50 metros el uno del otro. Además, seguían acercándose. Entre ellos estaba la abeja que tocaba el zona. Si ni siquiera tú tienes opciones, solo podemos dejarlo en manos del destino. Espero que la abeja no quiera nuestras vidas, dijo Youwen con un suspiro. Youwen solo podía aceptarlo si la abeja realmente quería parasitarlo. Solo esperaba que no lo chupara hasta dejarlo seco después de parasitarlo. Así tendría tiempo de pensar en una solución. Si no hubiera otra opción, Youwen viajaría a la montaña del ajedrez. Preferiría firmar tratados injustos con el Tearch antes que dejarse despojar por la abeja. Sin embargo, las acciones de la abeja dejaron a Youwen algo desconcertado. Si la abeja realmente quería parasitarlo, solo podía parasitar a una persona. Entonces, ¿por qué trajo a Youwen y a Tsukuyomi? ¿Será que este tipo quiere elegir un anfitrión como un antiguo emperador elige concubinas? ¿Acaso quiere reunir a todas las chicas hermosas y compararlas? Youwen reflexionó un buen rato, pero no logró entender qué tramaba la abeja. Ambos ya estaban muy cerca de la abeja. La distancia entre Youwen y Tsukuyomi era de solo 1 o 2 pasos cuando finalmente se detuvieron y se quedaron uno frente al otro. La música de la abeja también se detuvo, pero Youwen se dio cuenta de que su cuerpo aún estaba bajo control, no podía moverse con libertad. ¿Qué pasó aquí?
Tsukuyomi le preguntó a Youwen con una expresión seria. Ay, yo también quiero saber qué pasó, dijo Youwen con un suspiro. Aunque había visto aparecer a la abeja desde el principio, realmente no sabía qué tramaba. Tsukuyomi estaba a punto de decir algo cuando escuchó un sonido de zona estremecedor. La abeja estaba justo encima de ellos dos. Estaba demasiado cerca. El suona sonaba aún más claro que antes. Era como si les llegara al alma, haciéndolas temblar. Afortunadamente, aunque el sonido era un poco aterrador, no pareció causar ningún daño sustancial. Aparte de no poder moverme, no ocurrió nada más. Justo cuando Youwen intentaba adivinar el significado de la abeja, sintió de repente que algo andaba mal. Algo había salido volando automáticamente de la perla del caos. Youwen se alarmó de inmediato. Después de todo, el espacio caótico de la perla del caos era equivalente a otro espacio-tiempo. A menos que Youwen abriera la perla del caos él mismo, lo que contenía no debería verse afectado por el mundo exterior. Ahora que algo había salido volando, estaba claramente afectado por el suona. Esto alarmó aún más a Youwen por su poder. Youwen observó con atención y vio que lo que había salido volando de la perla del caos era una ficha. Era la ficha de la felicidad celestial que le había otorgado el emperador Shang. La ficha de la felicidad celestial era en realidad una ficha de piedra del tamaño de la palma de la mano. Tenía la palabra alegría en rojo. En ese instante, la ficha de la felicidad celestial flotó entre Youwen y Tsukuyomi. La ficha de piedra, originalmente ordinaria, brilló con un brillo extraño. Capítulo 1656. Rendimos homenaje a los cielos y a la tierra. La repentina aparición de la ficha de la felicidad celestial hizo que Youwen se diera cuenta de algo de inmediato. Cuando el emperador Shang le entregó la ficha de la felicidad celestial, no dijo nada. Incluso la entregó con mucha naturalidad, como si no fuera importante. Sin embargo, desde que Youwen obtuvo la ficha de la felicidad celestial, lo que sucedió a su alrededor le hizo comprender vagamente que era definitivamente importante. El solo hecho de permitir que una criatura de calamidad permaneciera en la Tierra era extremadamente aterrador. En la Tierra, salvo los humanos, todas las criaturas se verían obligadas a abandonar la Tierra para ir al universo una vez que alcanzaran el grado calamidad. Si se quedaban, serían reprimidas por las reglas o se sellarían. Solo debilitando su fuerza por debajo del grado calamidad podrían permanecer en la Tierra. El ejemplo más claro era el antílope. Un animal tan fuerte como el antílope era sin duda de nivel calamidad, y no era un nivel calamidad común. Su cultivo habitual era siempre hermético. Incluso si estaba gravemente herido, no se atrevía a liberar su fuerza. Con los estándares humanos actuales, si las criaturas de la calamidad pudieran permanecer en la Tierra, ¿cómo sería posible que la humanidad sobreviviera? La Tierra habría estado gobernada por las criaturas de Menschenels durante mucho tiempo. Ahora, la ficha de la felicidad celestial deslumbraba. Rayos de luz circulaban con euforia. Era como una linterna roja suspendida sobre Youwen y Tsukuyomi. Bu. 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 La abeja continuó usando toda su fuerza mientras soplaba el suona. Al sonar la música del suona, la luz de la ficha de la felicidad celestial se intensificó. Youwen y Tsukuyomi no pudieron evitar girarse hacia la ficha de la felicidad celestial. Xiao, ¿por qué me resulta tan familiar esta escena? Yuyan, que estaba de pie a un lado, frunció el ceño mientras observaba la escena frente a él. Xiao dijo con una expresión extraña, si no me equivoco, lo que están haciendo ahora parece ser una tradición de tiempos antiguos. Los ojos de Yuyan se iluminaron al oír a Xiao. Así es. Así es. Es una especie de tradición. ¿Cómo se llama esa tradición? Como muchas costumbres tradicionales ya habían desaparecido en la Federación, y mucho menos Yuyan, quien nació en Tierra Santa, solo leía información histórica ocasionalmente, por lo que no le causó una profunda impresión. No pudo recordarla de inmediato. Rindiendo homenaje a los cielos y a la tierra, dijo Xiao. Así es. Es una ceremonia para rendir homenaje al cielo y la tierra que se realizaba durante las bodas en la antigüedad del Distrito Este. No hay duda. La encontré leyendo.
La música que se tocaba antes se parece mucho a la de las abejas, ¿cómo decirlo? Es festiva, la expresión de Yuyan se volvió extraña. Pero esto es demasiado extraño. Una bestia compañera nacida en un planeta lejano conoce la tradición que pocos humanos conocen. Incluso quiere obligar a Youwen a rendir homenaje al cielo y la tierra con una criatura de Menschenel. Esto es demasiado extraño. ¿Qué pretende? ¿De verdad se trata de rendir homenaje al cielo y la tierra? No creo que esté mal. Xiao miró a Youwen y Tsukuyomi pensativo. Si no recuerdo mal, hay 3 pasos en total. Primero, rendir homenaje a los cielos y la tierra, luego, rendir homenaje a los antepasados. Finalmente, ambos esposos se rendirán homenaje mutuamente. Después, serán enviados a la cámara nupcial para la consumación y se considerarán verdaderamente marido y mujer y... Mientras Yuyan hablaba, oyó el sona de la abeja volverse fuerte y profundo. Todo el sona se elevó al vacío con toda su fuerza, como si rindiera homenaje a algo. Con el sonido del sona, Youwen y Tsukuyomi no pudieron evitar arrodillarse hacia la ficha de la felicidad celestial y hacer una reverencia lentamente. Youwen y Tsukuyomi, como era de esperar, habían escuchado la conversación de Xiao y Yuyan. A Youwen no le extrañó en absoluto. La ficha de la felicidad celestial tenía que ver con el matrimonio. Para que apareciera, Youwen se negaba a creer que no tuviera nada que ver con el matrimonio. Youwen no sentía ningún interés por rendir homenaje al cielo y la tierra. Incluso si realmente lo hiciera con Tsukuyomi, la boda invocada por el símbolo de la felicidad celestial no significaría nada. Ignorando el hecho de que ambos fueron forzados, incluso si no lo fueran, no era difícil para la gente moderna divorciarse. Lo que preocupaba a Youwen era por qué la abeja hacía esto. ¿Qué beneficios le traería su matrimonio con Tsukuyomi? Espera, podría ser. Youwen pensó en una posibilidad y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. La habilidad del símbolo de la felicidad celestial probablemente no consistía solo en realizar un rito. De lo contrario, sería inútil que un artefacto tan divino se creara solo para una boda. Si la ficha de la felicidad celestial tuviera un uso más específico, era muy probable que este efecto permitiera a Youwen y a Tsukuyomi entrar en la cámara nupcial. Incluso era posible que pudieran concebir directamente. Al recordar la suposición de que la abeja quería parasitarlo, Youwen ya tenía la espalda cubierta de sudor frío. Cada vez sentía más que la abeja quería parasitar a sus descendientes. Normalmente, los humanos y las criaturas de Menschenels tenían órganos reproductivos incompatibles, pero algo como la ficha de la felicidad celestial era muy extraño. Podría tener un efecto especial para romper tales restricciones. Cuanto más pensaba Youwen en ello, más aterrorizado se sentía. Intentó con todas sus fuerzas no arrodillarse, pero su cuerpo se hundió involuntariamente. No pudo detenerlo en absoluto. Solo pudo retrasarlo un poco. Por otro lado, Tsukuyomi también estaba luchando con todas sus fuerzas, pero no tuvo mucho efecto. No importa lo que quiera, no dejaré que pase nada que no te guste, dijo de repente Tsukuyomi. Su tono era extraño, como si estuviera lleno de determinación. Youwen y Tsukuyomi se arrodillaron uno junto al otro. Al oír su voz, solo pudo mirarla con el rabillo del ojo. Vio que su expresión se volvía apodíctica mientras una extraña fuerza se gestaba en ella. ¿Tienes una solución?, preguntó Youwen encantado. Como Tsukuyomi aún tenía poderes que usar, podrían escapar de su aprieto. Sí. Tsukuyomi asintió. Pues úsalo rápido. No aguanto más. Si no lo usas, me arrodillaré. Youwen, encantado al oír eso, instó a Tsukuyomi. No tienes que preocuparte. Ya lo he dicho antes. Nadie puede obligarte a hacer algo que no te guste delante de mí. Mientras Tsukuyomi hablaba, la fuerza en su cuerpo se intensificaba. Todo su cuerpo era como un volcán a punto de entrar en erupción. Youwen sintió de repente que algo andaba mal. Se dio cuenta de que la sangre empezaba a brotar de los ojos, oídos, boca y nariz de Tsukuyomi. La fuerza de su cuerpo se expandía como si estuviera a punto de explotar. ¿Qué intentas hacer?, preguntó Youwen apresuradamente.
La ficha de la felicidad celestial puede facilitar un matrimonio por la fuerza, pero el matrimonio es, en última instancia, entre dos personas. Mientras uno de ellos muera, la ficha de la felicidad celestial será, naturalmente, inútil, dijo Tsukuyomi. Te estás autodestruyendo. Detente, gritó Youwen de inmediato. La fuerza de Tsukuyomi no daba señales de detenerse. Al contrario, crecía aún más. Era como si la luz de la luna se filtrara de su piel, volviéndola cristalina. Una energía la invadió como si fuera a explotar de inmediato. Ya lo he dicho antes. Mientras yo esté aquí, nadie puede obligarte a hacer algo que no te guste. La mirada de Tsukuyomi era firme, pero reveló una sonrisa en su rostro y dijo lentamente, esto es todo lo que puedo hacer por ti. Cuídate. Capítulo 1657. El suspiro del rey reaparece. Los ojos de Tsukuyomi eran firmes, resueltos y obstinados, pero había tristeza, pena, alivio, liberación, reticencia, dolor y otras emociones complicadas escondidas en lo profundo de sus ojos. Incluso una persona desalmada probablemente se derretiría al ver los ojos de Tsukuyomi. Se conmovería por sus sinceras emociones y sentiría lástima por ella. Además, Youwen era solo un poco torpe, no era verdaderamente desalmado. Tsukuyomi, detente. Nunca dije que no estuviera dispuesto, detente rápido. Youwen, con las emociones agitadas, no pudo evitar gritar. Sin embargo, Tsukuyomi no se detuvo. Sonrió con amargura y dijo, no hay necesidad de que te fuerces. Ya lo he dicho antes. Nadie puede obligarte a hacer algo que no estás dispuesto a hacer. Mucho menos compasión. Youwen vio que Tsukuyomi ya estaba al borde de la autodestrucción y no tuvo tiempo de convencerla. Por lo tanto, rugió, detente cuando te lo diga. Déjate de tonterías. ¿Acaso no sé lo que quiero? Si quiero que vivas, debes vivir. Si no quiero que mueras, no puedes morir. De ahora en adelante, harás lo que yo te diga. Tsukuyomi observó aturdida cómo su mirada se suavizaba gradualmente. Las fluctuaciones de energía en su cuerpo finalmente dejaron de expandirse, pero no se disiparon. ¿Sabes qué implicará si nos arrodillamos? No es un simple ritual, sino que nos convertimos en marido y mujer. ¿De verdad estás dispuesto? Preguntó Tsukuyomi con incredulidad, mirando a Youwen. Por supuesto. Si no, no te habría dejado vivir, dijo Youwen con un suspiro. Aunque era bueno mantener con vida a Tsukuyomi, era difícil predecir qué les haría la abeja a continuación. Si realmente era como él pensaba, el objetivo de la abeja era el embrión descendiente de él y Tsukuyomi, sería problemático. De acuerdo, te escucharé. Si no quieres que muera, no moriré, dijo Tsukuyomi con cariño, sonrojándose. En ese momento, los dos no pudieron aguantar más. Las rodillas de Youwen estaban a punto de tocar el suelo, y la distancia entre él y el suelo era tan solo la altura de un trozo de papel. Youwen ya se había resignado al destino y había dejado de resistirse. Planeaba ir paso a paso para ver qué tramaba la abeja. Sin embargo, justo cuando Youwen dejó de resistirse y su rodilla estaba a punto de tocar el suelo, una fuerza surgió de su cuerpo, haciendo que su rodilla rebotara en el suelo mientras se ponía de pie. Fuera, una voz salió del cuerpo de Youwen. Parecía que salía de su boca, pero la boca de Youwen no se movió. Además, esa voz no era de hombre, sino de mujer. Al decir lárgate, la abeja que tocaba el son pareció ser alcanzada por un rayo al salir volando repentinamente hacia atrás. El sona se le cayó en las garras. La deslumbrante ficha de la felicidad celestial perdió todo su brillo y cayó del cielo, recuperando su forma original de piedra. Antes de que Youwen pudiera reaccionar, vio una sombra destellar en su cuerpo. La neonata demoníaca había salido corriendo de su cuerpo y atrapó el sona en el aire. Se lo llevó a la boca e infló las mejillas antes de soplarle a la abeja. La fuerte música sona penetraba directamente el alma, haciendo vibrar las cabezas de todos. Era como si sus almas estuvieran a punto de ser expulsadas. La abeja fue la primera en sufrir el ataque. Se mareó y su cuerpo no dejaba de dar vueltas en el aire.
Parecía que estaba perdiendo el conocimiento. Quizás fue porque You Wen era el maestro del neonato demonio o quizás este había impedido deliberadamente que el sonido del Sona lo afectara, pero fuera cual fuese el motivo, You Wen no se vio afectado. Sin dudarlo, You Wen usó la armadura del rey dragón demonio y tomó prestado el poder de 8 bestias compañeras. Luego, inyectó toda su fuerza en las tijeras WYRM doradas y cortó a la abeja mareada. Aunque la abeja era muy poderosa, solo estaba en el nivel celestial. No había alcanzado el grado apocalipsis y la música del Sona la afectaba. Ya era incapaz de luchar contra las tijeras del WYRM dorado. Además, la razón por la que era tan fuerte era que el Sona desempeñaba un papel fundamental. Sin él, la abeja era, como mucho, similar a la bestia compañera anterior, o incluso inferior. Justo cuando el destino de la abeja estaba a punto de ser sellado, de repente batió sus alas con todas sus fuerzas y se transformó en un rayo de luz para escapar, con la esperanza de dar una última lucha. You Wen lo persiguió con las tijeras doradas del WYRM en la mano. Ahora, naturalmente, no podía dejar escapar a la abeja. Sin embargo, para sorpresa de todos, la figura de la abeja brilló y aterrizó diagonalmente sobre Tsukuyomi. Se escondió tras ella como si tuviera miedo y echó un vistazo al neonato demoníaco antes de clavarle la cabeza en el cuello, transformándose en un tatuaje de bestia compañera. You Wen miró a Tsukuyomi aturdido mientras la expresión gentil y tímida de Tsukuyomi gradualmente se tornaba avergonzada. Como si se diera cuenta de algo, la expresión de Tsukuyomi cambió al instante a una de grata sorpresa. You Wen, eres realmente increíble. Esta bestia compañera te tiene miedo. Se unió a mí automáticamente y se convirtió en mi bestia compañera. Como era de esperar de mi esposo. You Wen miró a Tsukuyomi y no dijo nada. Le dio una palmadita en el hombro a You Wen. You Wen, vale la pena ser engañado por una mujer que es. Xiao no dijo nada y solo le hizo un gesto a Tsukuyomi con el pulgar hacia arriba. Nos vamos ahora. Dicho esto, Xiao extendió la mano y jaló a Yuyan. Ambos desaparecieron de inmediato en el vacío. Solo You Wen y Tsukuyomi quedaron en el planeta destartalado. You Wen finalmente entendió por qué una mujer inteligente como Tsukuyomi elegiría un planeta tan peligroso como su residencia y optaría por absorber la cuenca de esencia lunar aquí. Anteriormente, You Wen no le había dado demasiada importancia. Ahora que lo pensaba detenidamente, de inmediato sintió que algo olía mal. Sumado al hecho de que la abeja se había convertido en la bestia compañera de Tsukuyomi en el momento crucial de la vida o la muerte, estaba seguro de que Tsukuyomi conocía el planeta desde hacía tiempo e incluso había comenzado a organizarlo todo. Definitivamente no era casualidad que hubiera elegido quedarse allí para absorber la cuenca de esencia lunar. Sus miradas se cruzaron y la atmósfera se tornó un poco incómoda. You Wen, escucha mi explicación. Tsukuyomi miró a You Wen a los ojos mientras sus mejillas se sonrojaban. No hace falta explicarlo. Me alegra que estés bien. Debería volver. You Wen no estaba enojado. Tsukuyomi no le hizo daño. Incluso si hubieran terminado la boda al final, no habría sido tan peligroso como imaginaba. La neonata demoníaca sostuvo el Sona y voló de regreso al lado de You Wen. Se transformó de nuevo en un tatuaje e incluso el Sona desapareció. Capítulo 1658 Terribles noticias. Casi lo logró. ¡Qué exasperante! Tsukuyomi apretó los puños con furia al ver a You Wen teletransportarse, pero no sabía cómo desahogar su ira. Estaba extremadamente deprimida. ¿Cuál es el poder que repelió a la abeja parásita y al Sona de vida y muerte? Me parece oír una voz que no pertenece a You Wen. ¿Será que hay una existencia aterradora escondida en el cuerpo de You Wen? Tras calmarse, la confusión de Tsukuyomi se intensificó. Pensamientos constantes cruzaban su mente. ¿Por qué se esconde esa existencia aterradora en el cuerpo de You Wen? ¿Cuál es su relación con You Wen? ¿Le hará daño? No, tengo que encontrar la manera de averiguarlo. Sin embargo, pensándolo bien, no podía regresar a la Tierra ahora. Además, por ese motivo, You Wen definitivamente no confiaba en ella.
Probablemente sería difícil resolver el problema si iba con Young Wen ahora. Por lo que parece, tengo que pensar en una solución. Tsukuyomi entrecerró los ojos, pensativa, mientras su mente daba vueltas. Young Wen no era como Tsukuyomi se lo había imaginado. Ya estaba un poco acostumbrado a su forma de actuar. Aunque lo engañaran, no le sorprendió. Incluso sintió que era lo correcto. No estaba enfadado en absoluto. Claro que esto no significaba que Young Wen se hubiera vuelto tonto por todas esas mentiras. Era solo porque Young Wen sabía muy bien que, por mucho que Tsukuyomi le mintiera, no le haría daño. Tras teletransportarse a la Tierra, Young Wen regresó a Ciudad Guía. Debido a una desviación de la teletransportación interestelar, Young Wen apareció cerca de la ciudad antigua. Justo cuando estaba a punto de regresar a la base, de repente sintió algo. Giró la cabeza y vio a un hombre vestido de blanco junto al lago. Una brisa soplaba suavemente desde el lago, provocando que las ropas del hombre de cabello blanco y cuernos de dragón ondearan como si fuera a viajar en el viento en cualquier momento. Maestro. El cuerpo de Young Wen tembló. Aunque solo vio una figura, la reconoció de un vistazo. Pequeño Wen. El hombre de túnica blanca se giró y le sonrió a Young Wen. Era Wan Mingyuan. Maestro, ¿qué hace aquí? Young Wen estaba encantado de volver a ver a Wan Mingyuan. Dado su estado actual, definitivamente no volvería a la Tierra así como así, y mucho menos solo a tomar té y charlar con él. Young Wen se quedó allí, indeciso por un momento si debía correr hacia Wan Mingyuan, aturdido. ¿Has crecido? Wan Mingyuan sonrió y se dio la vuelta. De espaldas a Young Wen, observó la antigua ciudad envuelta en la neblina y dijo, cuando eres joven, puedes evitar muchas cosas. No tenías que tomar decisiones porque alguien te protegía de los elementos desde una posición privilegiada. Sin embargo, a medida que creces, la persona que te protegía ya no es tan alta como tú. No hay forma de protegerte en un mundo sin preguntas de opción múltiple. Ahí es cuando te toca elegir. Maestro, ¿qué quiere que elija? Young Wen miró a Wan Mingyuan y finalmente no se acercó. El sello de la Tierra se está debilitando. Dentro de poco, todas las zonas de Men's Channel se romperán, dijo Wan Mingyuan. Lo sé. Young Wen asintió con expresión seria. Cada vez se habían violado más zonas de Men's Channels en los últimos tiempos. Probablemente no tardarían en ser completamente violadas. Cuando todas las zonas de Men's Channels estallen, será cuando aparezca la bestia compañera de la Tierra. Las palabras de Wan Mingyuan inmediatamente hicieron temblar a Young Wen. Tan rápido. Young Wen estaba alarmado. Dada la situación actual, probablemente solo pasaría 1 o 2 años antes de que las zonas de Men's Channels fueran completamente penetradas. Si la bestia compañera de la Tierra apareciera, no estaría la Tierra condenada. Quizás sea más rápido de lo que imaginas. Wan Mingyuan sonrió y dijo, además, esto no es lo peor. ¿Qué es peor que esto? Young Wen sintió que su joven corazón no podría soportar tal golpe. Si la destrucción de la Tierra no era la peor situación, realmente no podía imaginar que podría ser peor. Cuando eso suceda, las reglas del universo que suprimen la dimensión se levantarán. De hecho, la supresión de las reglas del universo sobre la dimensión ya ha comenzado a debilitarse, dijo Wan Mingyuan lentamente. Hacia el final, la sonrisa de su rostro se desvaneció por completo. ¿Estás seguro?, preguntó Young Wen con horror. Sabía muy bien lo aterradora que sería tal situación. La razón por la que los humanos pudieron sobrevivir, o mejor dicho, todo el universo donde se encontraba la Tierra, pudo mantener un estado relativamente pacífico, se debía a las reglas de supresión del universo en la dimensión. Sin esta supresión nomológica, todas las criaturas del universo se enfrentarían a un enorme desastre, mucho menos los humanos. Wan Mingyuan no respondió a Young Wen y continuó, esto es un desastre, pero también es una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Young Wen no lo entendía. Si la dimensión realmente lanzara una invasión a gran escala, ¿qué posibilidades tendría la humanidad? Nadie ha encontrado aún a la bestia compañera de la Tierra, ni se sabe qué zona de Men's Channel de la Tierra determinará su posesión.
Incluso si los expertos más destacados de la dimensión descendieran, no se atreverían a invadir la Tierra precipitadamente. Aún necesitan a los humanos como sus representantes para competir por la bestia compañera de la Tierra. Es necesario. Si las potencias de la dimensión de grado Apocalipsis realmente pueden descender por completo a la Tierra, tienen la capacidad de limpiar todas las zonas de Menschenels. ¿Para qué molestarse tanto? Yougwen frunció el ceño. Ellos también quisieran hacerlo, pero desgraciadamente no se atreverían. ¿No te atreverías? Sí, no se atreverían. Incluso los más poderosos del Apocalipsis tendrían miedo. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué demonios les asusta? Yougwen estaba alarmado, con la persistente sensación de que este podría ser el quid de la cuestión. Yo tampoco sé qué demonios les asusta. Sin embargo, el antiguo experto más fuerte de la dimensión irrumpió en la Tierra con un poder supremo y casi la destrozó. Sin embargo, al final no logró salir y desapareció de la faz de la Tierra, dijo Guan Mingyuan. Es ese barco con el retrato de una mujer. Yougwen pensó inmediatamente en el retrato de la mujer y el ancla. Guan Mingyuan asintió. Por lo tanto, incluso si la supresión de las reglas cósmicas desaparece, la dimensión no invadirá la Tierra por completo por el momento. Necesitan representantes que averigüen qué les espera en la Tierra. Tras una pausa, Guan Mingyuan continuó, hay muchas razas en la dimensión ahora, pero hay un total de 7 razas verdaderamente poderosas. No deberías desconocerlas demasiado. Los 6 templos sagrados representan a las 6 razas poderosas de la dimensión. Sin embargo, los más fuertes de la dimensión no son estas 6 razas, sino los inmortales. Yougwen hizo algunos cálculos y se dio cuenta de que no era un desconocido para ellos. Había tratado con mucha gente en Tierra Santa y guardaba rencor a los inmortales. Con esto en mente, había ofendido a las 7 razas más fuertes de la dimensión. En el futuro, cuando la dimensión descendiera por completo, sintió que su entorno de vida se volvería anormalmente duro. Dado que los inmortales son tan fuertes, ¿por qué no establecieron un templo sagrado en la Tierra Santa? Yougwen estaba algo desconcertado por esto. Anteriormente, el experto más poderoso de la dimensión que descendió a la Tierra provenía de los inmortales, eran una raza a la que todos se sometían. En aquel entonces, incluso la unión de las 6 razas sagradas tuvo que someterse a los inmortales. Desafortunadamente, el inmortal que sometió a todas las razas desapareció de la Tierra, dijo Guan Mingyuan lentamente. Capítulo 1659 Eligiendo mi propio camino. A Yougwen se le erizaron los pelos al oír eso. Una existencia tan poderosa había desaparecido de la Tierra. No era de extrañar que las aterradoras existencias de la dimensión desconfiaran tanto de la Tierra. Tras el duro golpe que sufrieron los inmortales, las 6 razas sagradas lograron alzarse y convertirse en los gobernantes de la dimensión. Aún así, necesitaban que las 6 razas unieran fuerzas para reprimir a los debilitados inmortales. Después de tantos años, incluso si las 6 razas sagradas unieran fuerzas, les resultaría difícil reprimir por completo a los inmortales actuales. La posibilidad de que vuelvan a gobernar el mundo es muy alta. Guan Mingyuan hizo una pausa antes de continuar, el descenso de Menschenel es inevitable. Las diversas razas buscarán a sus representantes en la Tierra. Los inmortales esperan que puedas convertirte en su representante. Si aceptas, el asunto entre el inmortal de la espada perfecta y el inmortal berserque quedará resuelto. Si me convierto en el representante de los inmortales, ¿no equivaldría a ayudarlos a destruir la Tierra?, preguntó Yougwen tras reflexionar. Guan Mingyuan sonrió y dijo, entonces tienes que preguntártelo. Yougwen lo miró aturdido, sin saber qué quería decir. Sin dar explicaciones, Guan Mingyuan le lanzó un objeto. Yougwen lo atrapó y vio que era un anillo parecido a un cristal de hielo. Ya estás en la edad en la que puedes tomar tus propias decisiones. Piénsalo bien. Si estás dispuesto a convertirte en el representante de los inmortales, aplasta ese anillo, dijo Guan Mingyuan mientras su figura se volvía etérea, como si estuviera a punto de volverse transparente. Maestro, si fueras tú, ¿qué elegirías?, preguntó Yougwen. Mi camino podría no ser adecuado para ti, dijo Guan Mingyuan al darse la vuelta.
Su cuerpo transparente flotaba en el aire mientras miraba con dulzura a You Wen y decía, algunos eligen caminar hacia el cielo, mientras que otros eligen caminar hacia el infierno. No importa a dónde vayan, solo tienen que seguir su corazón. Si un día vas al infierno, no tengas miedo ni dudes. Extiende la mano. Seguro que habrá una mano esperándote en un lugar cercano. Con esa última palabra, el cuerpo de Wang Mingyuan desapareció por completo. You Wen miró el lugar donde Wang Mingyuan había desaparecido y no se movió durante un largo rato. En una era donde todos los dioses están a punto de descender al mundo mortal, ¿cuál es la diferencia entre caminar al cielo y caminar al infierno? Después de un largo rato, You Wen suspiró y guardó el anillo. Al regresar a Ciudad Guía, la situación allí era precaria. Li Xian, Qin Chen, Feng Qiuyan, Min Xiu y compañía luchaban arduamente para garantizar la seguridad de la base. Recientemente, cada vez más criaturas fugitivas habían salido de las zonas de Menschenel cercanas a Ciudad Guía. De no ser por el hecho de que Li Xian y compañía eran expertos de alto nivel entre los humanos, la base habría sido arrasada hace mucho tiempo. Incluso con tantos expertos reunidos en Ciudad Guía, los ciudadanos comunes habían sufrido bajas recientemente. Aunque no eran muchas, eran suficientes para despertar la cautela. Viejo You, por fin has vuelto. Tenemos que encontrar la zona de Menschenel para construir una ciudad cuanto antes. No hay forma de defender este lugar destartalado, dijo Li Xian con tristeza al ver a You Wen. You Wen vio que Li Xian no estaba de buen humor. Tenía los ojos inyectados en sangre. Si incluso Li Xian, quien tenía un cuerpo casi inmortal, parecía tan exhausto, los demás debían estar sufriendo aún más. Es hora de encontrar una zona de Menschenel para construir una ciudad. ¿Sigues Yasuo aquí? You Wen sabía que probablemente sería difícil encontrar una zona de Menschenel adecuada para construir una ciudad en tan poco tiempo. Si no había otra opción, solo podía cooperar con la familia Xia. Ha estado aquí todo el tiempo y nos ha ayudado bastante. Últimamente, han aparecido demasiadas criaturas fugitivas. No tenemos suficiente personal, y Yasuo y la familia Xia han contribuido bastante, dijo Li Xian. Entonces la veré. Al escuchar las palabras de Li Xian, You Wen supo que Li Xian había aceptado tácitamente cooperar con la familia Xia. La familia Xia era bastante sincera. Criaturas fugitivas habían aparecido recientemente con alta frecuencia. Muchas familias que habían venido a observar ya habían evacuado Ciudad Guía. Que Yasuo todavía liderara gente para ayudar a proteger la base en este momento demostró la sinceridad de la familia Xia. Por cierto, la hermana Yusi está aquí. Nos ha sido de gran ayuda últimamente, añadió Li Xian apresuradamente al ver a You Wen preparándose para irse. ¿Por qué está aquí? ¿Quién más de la familia Sang está aquí? You Wen se quedó un poco desconcertado. Puede que otros no conozcan los antecedentes de Sang Yusi, pero You Wen sabía muy bien que toda la familia Sang la trataba como un tesoro, temiendo que algo le pudiera pasar. Ignorando un lugar peligroso como Ciudad Guía, incluso en la zona de Menschenel de la familia Sang, Sang Yusi tendría muchas personas protegiéndola. La familia Sang en realidad había enviado a Sang Yusi a Ciudad Guía, superando las expectativas de You Wen. También están Sang Xiao y un equipo de la Grulla Blanca. Por lo que dijo la hermana Yusi, la familia Sang parece interesada en invertir en nosotros. El tono de Li Xian se volvió repentinamente sugerente al bajar la voz y decir, sin embargo, no sé si la familia Sang está interesada en nosotros o si la hermana Yusi está interesada en alguien. ¿De qué hablas? You Wen lo miró con enojo. Con la importancia de la hermana Yusi para la familia Sang, si no fuera por las segundas intenciones de la familia Sang, ¿cómo la habrían dejado venir? Incluso si la hermana Yusi hubiera estado de acuerdo, la familia Sang no la habría dejado venir. Jeje, puede que sea justo lo que quieren. Hablando de eso, ya no eres joven. Aunque la hermana Yusi es un poco mayor que nosotros, definitivamente no se la considera vieja. No está mal tener una mujer madura, así que piénsalo, dijo Li Xian con una sonrisa tonta. Aún tienes tiempo para pensarlo. Por lo que parece, no hay prisa por construir una ciudad, dijo You Wen con indiferencia.
No, lo mejor es que encuentres rápidamente una zona de Menschenel para construir la ciudad. Si esto continúa, aunque pueda resistir, los demás se derrumbarán, dijo Lis Jen apresuradamente. ¿Dónde están Xia Xuanue y la hermana Yusi ahora?, preguntó You Wen después de pensarlo un poco. Todos están en la finca Fuyue. Anoche se desmanteló un grupo de criaturas de Menschenels. Probablemente estén descansando ahora. Xia Xuanue y la familia Xia viven en el bloque 9, mientras que la hermana Yusi y Sang Xiao viven en el bloque 10. Lis Jen le dio a You Wen la dirección detallada. ¿Por qué hiciste que estuvieran tan cerca? You Wen frunció el ceño ligeramente. Lis Jen dijo con impotencia, no lo organicé yo. Lo pidieron ellos mismos. La familia Xia y la familia Sang tienen una buena relación. Dijeron que podrían cuidarse mutuamente viviendo más cerca. You Wen no dijo nada más. Tras despedirse de Lis Jen, se dirigió a la finca Fuyue y llegó rápidamente al distrito. Después de algunas dudas, You Wen caminó hacia el bloque 9, con la esperanza de discutir la zona de Menschenel con Xia Xuanue. You Wen. Justo cuando estaba a punto de llegar al bloque 9, oyó que alguien lo llamaba. Giró la cabeza y vio a Sang Yusi de pie en la entrada del bloque 10, saludándolo. You Wen, estás aquí por mí, ¿verdad? Justo cuando You Wen estaba a punto de darse la vuelta y acercarse, se dio cuenta de que Xia Xuanue había salido del bloque 9 y lo saludó con una sonrisa. Capítulo 1660 Una ciudad para ti. You Wen miró a Xia Xuanue antes de mirar a Sang Yusi. Tras pensarlo un momento, dijo, tenemos poco tiempo. Hablemos un momento. You Wen los reunió, pero no entró al edificio. Se sentó en el pabellón del jardín del distrito. Con las familias Xia y Sang vigilando afuera, no temía que nadie los molestara. Señoritas Xia, usted mencionó que existe una zona de Menschenel adecuada para construir una ciudad. Tengo intención de cooperar, pero solo puedo decidir después de ver la situación exacta de esa zona. No se preocupe, podemos firmar un contrato primero. Mientras usemos las zonas de Menschenels que nos proporciona para construir una ciudad, no le daré ni un centavo menos, dijo You Wen sin rodeos, sin intención de ser gratuito. Sabía que el tiempo apremiaba. En 1 o 2 años, las zonas de Menschenels irrumpirían por completo. Cuando eso sucediera, sin una zona de Menschenel como refugio, cientos de miles de personas probablemente morirían. Con la situación actual de la Federación, ¿qué sentido tiene firmar un contrato? Xia Xuanue sonrió y continuó, ya que estoy aquí, confío en ti. No hay necesidad de firmar un contrato. Puedo llevarte allí cuando quieras. Justo cuando You Wen estaba a punto de decir algo, Sang Yusi se le adelantó. Espera, pequeño Wen, ¿por qué no me preguntaste antes si buscabas una zona de Menschenel para establecer una ciudad? You Wen se quedó un poco desconcertado. Hermana Yusi, ¿qué quieres decir? Sang Yusi dijo, en términos de geomancia, ¿qué familia en el mundo puede compararse con la nuestra? Y mucho menos encontrar un lugar para construir una ciudad, incluso si quieres encontrar un lugar para construir un palacio, puedo ayudarte a encontrar el mejor sitio. Las palabras de Sang Yusi sonaban a fanfarronería, pero al reflexionar sobre ello, You Wen comprendió que tenían sentido. La familia Sang se especializaba en esto, así que, aunque era un problema para You Wen y compañía, probablemente podría resolverlo fácilmente. Cuando Xia Xuanue escuchó a Sang Yusi decir eso, frunció los labios y dijo, admito que el conocimiento de geomancia de tu familia Sang es sin duda incomparable. Probablemente sean los mejores si buscan una tumba, pero no necesariamente lo son cuando se trata de encontrar la zona de Menschenel. You Wen, piénsalo bien. No uses la vida de cientos de miles de personas para verificar su conocimiento. Lo que dijo Xia Xuanue tiene sentido. Aunque el arte de la geomancia pueda deducir dónde hay zonas de Menschenels, ¿cómo puedo deducir si esa zona de Menschenel es adecuada para construir una ciudad?, pensó You Wen. Sang Yusi no se enojó al oír eso. Continuó con indiferencia, pequeño Wen, primero te llevaré a echar un vistazo. Verás si te conviene. Vestido. Hermana, ¿cuáles son las condiciones de la familia Sang?
Zhou Wen conocía a la perfección el principio del ajuste de cuentas, incluso entre hermanos. Además, Zhang Yuxi no solo se representaba a sí misma, sino que también defendía los intereses de la familia Zhang. ¿A qué te refieres con condiciones? Este es mi regalo de bienvenida. Zhang Yuxi sonrió y dijo, soy yo, y la familia Zhang es la familia Zhang. Me ayudaste mucho en el pasado, así que ¿qué hay de malo en darte un hogar? Independientemente de si cooperarás con la familia Zhang en el futuro, no tiene nada que ver con este asunto. Además, no deseo que cooperes con la familia Zhang. La última frase de Zhang Yuxi dejó atónitos a Xia Xuanue y Zhou Wen. La primera mitad de la oración era comprensible. Ya fueran los verdaderos pensamientos de Zhang Yuxi o su deseo de forjar una buena relación con Zhou Wen, esas palabras tenían sentido. Sin embargo, su última frase no tenía sentido. Como miembro de la familia Zhang, Zhang Yuxi no quería que Zhou Wen cooperara con ellos. Era desconcertante. Zhou Wen quiso preguntarle por qué, pero se contuvo. Había demasiada gente, así que no sería agradable preguntar. Planeaba preguntárselo en privado más tarde. Sin embargo, Xia Xuanue de repente pensó en algo. Miró a Zhang Yuxi antes de decirle con tono significativo a Zhou Wen, la zona de Men's Channel que pienso presentarte es DQ. Puedo garantizar que nuestra familia ya la descubrió primero. Es diferente a algunas familias que confían en su inteligencia para cometer actos despreciables. Claramente, Xia Xuanue sospechaba que la familia Zhang había robado información sobre la familia Xia y quería usar la misma zona de Men's Channel para cooperar con Zhou Wen. No creyó ni una palabra de lo que dijo Zhang Yuxi. Después de todo, Ciudad Guía tenía muchas zonas de Men's Channels extrañas. ¿Cómo era tan fácil encontrar otra zona de Men's Channel adecuada para establecer una ciudad? La probabilidad de que fuera la misma zona de Men's Channel era extremadamente alta. Independientemente de si la familia Zhang había robado la información a la familia Xia, Xia Xuanue lo había dicho primero. Si realmente se trataba de la misma zona de Men's Channel, no sería bueno que la familia Zhang siguiera compitiendo por ella. Zhou Wen conocía bien el nombre DQ. Según la leyenda, el emperador Qu, de los 3 soberanos y los 5 emperadores, estaba enterrado allí. Todos creían que debería haber una zona de Men's Channel allí, pero nadie la encontró. Ignorando la cuestión de si era adecuado para establecer una ciudad, ya era sorprendente que la familia ya hubiera encontrado la zona de Men's Channel DQ. Zhou Wen miró a Zhang Yuxi, queriendo saber si la zona de Men's Channel que mencionó Zhang Yuxi era DQ. Las comisuras de los labios de Zhang Yuxi se curvaron ligeramente al decir con desdén, a algunos les gusta proyectarse sobre los demás al juzgarlos. Nuestra familia Zhang, por supuesto, conoce una zona de Men's Channel como la dinastía DQ, pero al fin y al cabo es un cementerio. Ni siquiera la tumba del emperador Qu puede cambiar el hecho de que es un lugar embrujado. Es un lugar para los muertos. ¿Por qué le pediría a la pequeña Wen que construyera una ciudad en ese lugar? ¿No sería eso construir una ciudad para los muertos? Oh, entonces me gustaría saber dónde está la zona de Men's Channel que eligió tu familia Zhang, dijo Xia Xuanue mientras miraba a Zhang Yuxi. De todas formas, no es DQ. En cuanto a dónde está, no tiene nada que ver con tu familia Xia, dijo Zhang Yuxi mientras tiraba de la mano de Zhou Wen y se levantaba. Vámonos. Te llevaré a ver esa zona de Men's Channel. En cuanto a DQ, no tiene sentido ir. Señoritas Xia, si en el futuro usamos la ciudad DQ, la familia Xia sin duda tendrá una parte. No se preocupe, le explicó Zhou Wen a Xia Xuanue antes de que Zhang Yuxi se lo llevara. Después de salir del distrito y no encontrar a nadie alrededor, Zhou Wen le preguntó a Zhang Yuxi, hermana, ¿dónde está la zona de Men's Channel que mencionaste? Lo sabrás cuando lleguemos. Zhang Yuxi parpadeó, pero no le dijo la respuesta a Zhou Wen. Solo lo jaló hacia adelante. Zhang Xiao y los miembros del equipo de la Grulla Blanca protegieron a Zhang Yuxi sin hablar con Zhou Wen. Incluso Zhang Xiao, quien siempre había tenido problemas con Zhou Wen, no dijo ni una palabra. Mientras viajaban, Zhou Wen sintió que algo andaba mal. El camino que Zhang Yuxi le había indicado era el cercano a Ciudad Guía.
Había estado en todos esos lugares antes y conocía las zonas de Men's Channels de la zona. No había ninguna zona de Men's Channel adecuada para establecer una ciudad. Cuando Sang Yusi se detuvo, Yo Wen miró la antigua ciudad y el foso que le resultaban familiares y preguntó con una expresión extraña, no me digas que la zona de Men's Channel que mencionaste está aquí. Así es. Es la ciudad antigua guía. Si quieres construir una ciudad, ya está aquí. Incluso puedes ahorrar el dinero necesario. ¿Verdad que soy bueno contigo?, dijo Sang Yusi con una sonrisa. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.